¿Qué tal, apreciados amigos? Llegó el momento de compartir con ustedes el bosquejo de la lección. Lección que a lo largo de esta semana hemos venido estudiando y ahora se plantea la idea de cómo enseño, cómo transmito a la iglesia, cómo sintetizo las ideas. Bueno, en este video tenemos ese propósito, el mostrar un bosquejo, un esquema de esta lección. Lección que a propósito titula Amarás al Señor tu Dios. Queridos amigos, permítanme extenderles a cada uno de ustedes una cordial bienvenida al bosquejo de la lección número 4. Comencemos entonces con este bosquejo tratando de contextualizar el desarrollo de nuestro estudio. Tenemos a Moisés, quien está dando un discurso de despedida al pueblo, y este es el libro de Deuteronomio precisamente, y continuando con esa línea del discurso, Moisés hace un llamado muy especial al pueblo de Israel, y ese llamado se encuentra en Deuteronomio 6. Ahora, si nosotros tomamos atención al análisis que presentó la lección, este llamado es en realidad una orden para escuchar. Y el escuchar viene de la palabra hebrea Shema. Shema Israel, escucha Israel. Pero sobre todo esta palabra Shema tiene como, digamos, un plus que no solo es que tú escuches, sino tienes que obedecer. En otras palabras, es un llamado a obedecer lo que Moisés está transmitiendo. Y de nuestro estudio, al menos, vamos a rescatar 3 puntos. Es decir, en este llamado que Moisés hace, nosotros vamos a resaltar 3 puntos que están en nuestro objetivo. Pero antes de ver ello, permítanme aclarar que en todo esto, en todo este mensaje, el amor es el eje principal. Es decir, la invitación que hace Moisés en Deuteronomio 6 tiene al amor como el eje central de todo este discurso y por supuesto también del repaso que vamos a hacer ahora, o del bosquejo mejor dicho. Entonces vamos a ver ahora cuáles son esos 3 llamados que hace Moisés, los cuales vamos a estudiar nosotros. En primer lugar, el amor de Dios. Esto es fundamental, el amor de Dios. Luego, Moisés pide al pueblo que amen y teman a Dios. Y ya vamos a explicar todo esto. Y por último, entender que el amor de Dios, o el amor a Dios mejor dicho, es importante. Esto es algo importantísimo. Entonces, apreciados amigos, vamos a trabajar con estos 3 objetivos. Por otro lado, les recuerdo que las diapositivas de este estudio estarán publicadas en el sitio de costumbre, y de la misma forma los bosquejos de esta y las lecciones anteriores también ustedes pueden utilizarlas, pueden ver, pueden tener este material para que puedan revisar en el canal que ustedes están observando. Bueno, con estas aclaraciones vamos a desarrollar entonces los objetivos de nuestro estudio. Vamos con el primer objetivo, el amor de Dios. Esto lo encontramos, por ejemplo, en 1 Juan 4:8. Dios es amor, y esta es una realidad presente, esto es una verdad presente, por así decirlo, porque el amor de Dios siempre ha estado ahí. En Deuteronomio, Moisés recuerda esto al pueblo de Israel. Dios amó a tus padres, Dios amó a tus antepasados. Esto es algo que Moisés está recordando al pueblo, que Dios los amó, y no solo los amó, manifestó ese amor a tus padres. Y ahora, acá viene algo muy interesante. Antes de que ustedes existieran, Moisés les dice esto, y la Biblia también nos dice lo mismo, antes de que siquiera ustedes estén acá, ya Dios los amaba. ¿Se dan cuenta de la dimensión de lo que Moisés está diciendo? Antes de que nosotros llegáramos a este mundo, ya Dios nos amaba. La Biblia precisamente permite entender esto, pues Dios nos conocía. Recordarán lo que Dios le dijo a Jeremías: antes que te formaras, yo ya te conocí, yo ya te santifiqué, yo te separé. Entonces, en su gran poder, Dios ya nos conocía antes de existir. En consecuencia, Dios nos amaba porque Él es amor. Eso Moisés le está diciendo al pueblo: ustedes son especiales, Dios los ama, los amó antes que ustedes vengan al mundo, y ya Dios los amaba. Dios los amó primero, así titulaba la lección esta parte. Esto, como vuelvo a repetir, es impresionante, pues no importa nuestra condición, no importaba la condición del pueblo, la condición del hombre. Querido amigo, tú tienes que recordar que Dios nunca dejará de amarte, nunca dejará de sentir amor por ti. Y esto es increíble,
incluye a la descendencia. Ese es nuestro Dios, un Dios de amor. Entonces, apreciados amigos, Moisés hace presente esto. Dios es amor, Dios amó a tus padres, Dios los amó a ustedes antes de que existieran y Dios amará a tu descendencia. Eso no quiere decir que Dios dejó de amar a los padres y nos deja de amar en el presente. Para Dios siempre estaremos presentes. Es increíble ver que el amor de Dios no solo se da en palabras, y esto nos llevará precisamente poco a poco al segundo objetivo. El amor de Dios es un amor que fue y es demostrado en acciones. Dios nos ama en todos los aspectos. Dios nos ama en palabras, Dios nos ama en acciones. Es decir, Dios reveló su amor hacia nosotros. ¿Y dónde vemos ese amor? Pues el ejemplo más grande es la cruz. ¿Qué es lo que dice Juan 3:16? Tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, querido amigo, el amor de Dios no solo es un amor manifestado en palabras, recuerda, es un amor manifestado a través de obras, acciones, siendo la cruz de Cristo la mayor demostración de ese amor. Dice el deseo de todas las gentes, el plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, un plan formulado después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Fue una manifestación de los principios que desde las edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. El plan de salvación, recordemos, se estableció antes de nuestra creación. Y si Dios estableció ese plan de salvación, es porque nos ama. Nos amó, como bien lo dijimos hace un momento, es porque Dios nos amó primero. Entonces, querido amigo, esta es la primera parte y este objetivo nos lleva a una reflexión, pues de nuestra parte es necesario una respuesta al amor de Dios. Y esto es algo lógico. Si el Señor nos está demostrando amor, nosotros que somos su creación, nosotros que somos su criatura, tenemos que dar una respuesta. Y precisamente de esa respuesta tratarán los próximos dos objetivos. Entonces cerramos así recordando que Dios nos amó, Dios nos ama y Dios nos amará. Pero ese amor siempre ha sido manifestado en acciones. Cerramos el primer objetivo y vamos ahora a desarrollar los otros dos siguientes. Vamos con este segundo objetivo, el amor y el temor a Dios. Ya hemos visto que Dios nos ama, ¿ok? Con esta reflexión, Moisés invita al pueblo a tomar atención, Deuteronomio 6, 4 y 5. Escucha a Israel, es la invitación que hace Moisés, es la orden que da Moisés. Escucha a Israel, y aquí viene precisamente lo que ellos tienen que hacer. Ama y teme a Dios. Esto es lo que Moisés está pidiendo al pueblo y obviamente eso nos incluye a nosotros. Ama y teme a Dios. Vamos a analizar los dos, el amor y el temor a Dios. Comencemos por el amor. En este estudio, la lección consideraba lo que está descrito en Efesios 2, versículos del 1 al 10, lo que Dios hizo por nosotros. Entonces, tomando todo este concepto del amor de Dios y lo que Él ha hecho por nosotros, podemos entender lo siguiente. Amar a Dios es la respuesta natural a lo que hizo y lo que hace Dios por nosotros. E inclusive aún lo que quiere hacer. Entonces, la respuesta natural, como está escrito acá, la respuesta obvia, dirían otros, al amor de Dios es amar a Dios. Moisés no está pidiendo algo descabellado. Moisés no está diciendo, mira, ama a Dios porque a él le gusta que le amen. Ama a Dios porque si no lo haces, Dios te va a castigar. Ama a Dios porque es una obligación hacerlo. No. Moisés está diciendo, miren, Dios ha demostrado de muchas formas el amor por ustedes, que lo mínimo que nosotros podemos hacer es amar a Dios. Entonces, recordemos que el amor a Dios es una respuesta al amor que Él ha demostrado y sigue demostrando por nosotros. Ahora, si nosotros a esto consideramos lo que nos dice Juan 14:15, tenemos que concluir que no basta con decir que amamos a Dios. Esto es fácil y creer que amamos a Dios es aún fácil. Sin embargo, vuelvo a repetir,
No basta con decir que amamos a Dios o con creer que amamos a Dios, pues el amor a Dios se demuestra en acciones. Y esto, lo mismo que hace nuestro Dios. Dios nos demuestra amor a nosotros a través de hechos, de acciones. En consecuencia, si nosotros decimos amar a Dios, pues ese amor debe estar manifestado en acciones. Debe de estar manifestado a través de nuestros actos. Y esto, ¿por qué está el número 3 acá? Porque ampliaremos este concepto en el objetivo 3, ¿ok? Pero por ahora Moisés está invitando al pueblo y nos invita a nosotros a amar a Dios, porque nosotros de parte de Dios hemos recibido una gran demostración de su amor. Ahora, ¿qué tiene que ver con el temor? Para nosotros, temor, la palabra temor, está íntimamente relacionado con miedo. Ahora, ¿Moisés nos invitará a tenerle miedo a Dios? Yo creo que nuestro sentido común nos dice no parece ser lo más lógico, y es cierto, eso no es lo más lógico. Vamos a buscar entender lo que Moisés está tratando de decirnos acá, y luego también hablaremos de la palabra temor. El pueblo de Israel y nosotros debemos de tener una impresión profunda de quién es Dios y lo que Dios hace por nosotros. Les pongo un ejemplo. El Mar Rojo. Cuando el pueblo de Israel observó que el mar se abría en dos y ellos cruzaban en medio, ¿qué creen que sintieron en su corazón? Ellos habrán quedado impactados por lo que estaban viendo. Asombrados, impresionados. Entonces, partamos por ahí. Dios busca manifestarse contigo de muchas maneras, la creación, sus bendiciones, en fin. Entonces, lo que nosotros debemos de tener es una profunda respuesta hacia nuestro Dios. Por un lado está el amor, pero por otro lado, dentro del temor, dentro de la concepción del temor que ha escrito Moisés, podremos decir lo siguiente, que lo que Moisés busca de parte del pueblo y de parte de nosotros es, en primer lugar, ser agradecidos con Dios por todo lo que Él hace. Pero ese agradecimiento a Dios debemos de darlo con mucho respeto, porque no estamos dirigiéndonos a una persona, a un líder, a un rey humano, que ante quien igual solemos mostrar respeto. Nos estamos dirigiendo a Dios, el creador, el gobernador, el sustentador del universo. Entonces, el concepto de temor que Moisés nos transmite es: sé agradecido con Dios, pero sé agradecido con mucho respeto, al punto, queridos amigos, que cuando el pueblo de Israel se dirigía a Dios, o ellos iban a dar un mensaje de parte de Dios, jamás pronunciaban el nombre, porque había una gran reverencia a Dios, incluyendo su nombre. Y en lugar de pronunciar el nombre de Dios, ellos empleaban la palabra Adonai, el Señor. Entonces, queridos amigos, la palabra temor debemos entender en ese concepto: gratitud a Dios, respeto a nuestro Señor, reverencia por todo lo que Él es, lo que hace, y por supuesto, adoración a Dios. Entonces, podemos ir concluyendo que el temor a Dios tiene un carácter de profundo respeto de parte nuestra a Dios, inclusive los ángeles. Hay una cita en el Espíritu de Profecía que menciona que los ángeles ocultan su rostro con sus alas para presentarse a Dios. Entonces, cuando Moisés le dice al pueblo: miren todo lo que Dios ha hecho por ustedes, y ustedes en respuesta, número 1, amen a Dios, y número 2, pues muestren respeto a Dios, muestren reverencia a Dios. Estamos entendiendo entonces esta segunda parte, el amor y el temor a Dios que Moisés nos invita a manifestar a Dios. Ahora, acá viene algo interesante. Esta respuesta a Dios es voluntaria. El amor y el temor es algo voluntario. Recuerda, Dios no te obliga. Él te va a seguir amando. Ya sea que tú aceptas la invitación o no, Él te seguirá amando. Pero obviamente, la invitación que nosotros hacemos pues es: ama a Dios y muestra respeto a Dios. Ok, digamos esta es la parte algo teórica. Ahora vamos a ver precisamente cómo demostramos ese amor a Dios. Y vamos a tratar de esto en el tercer objetivo. La importancia del amor a Dios. Este es el tercer objetivo. Y este objetivo, queridos amigos, es fundamental. Este objetivo es para todo el mundo. Es fundamental. ¿Por qué razón? Porque aquí entra en juego
y toma mucha importancia nuestra decisión. ¿Y a qué me refiero? Pues el amor a Dios dividirá al mundo en dos grupos: los que aman a Dios y los que no quieran amar a Dios. Así de simple, dos grupos que salen de esta decisión. Vamos a ver el primer grupo, aquellos que aman a Dios, ¿ok? Así como Dios demostró, entendemos, así como Dios demostró amor a nosotros, nosotros también somos llamados a demostrar amor a Dios. En el objetivo anterior decía, no basta con decir Señor, yo te amo. Yo tengo que demostrar ese amor. Ahora, eso no es necesario que yo le demuestre a Dios, porque Dios sabe mi corazón, Él ve si yo le amo o no. Yo tengo que, en primer lugar, demostrarme a mí mismo que yo amo a Dios. Esto es importante porque yo puedo creer que amo a Dios. Y, pastor, ¿cómo yo sé entonces que amo a Dios? ¿Cómo yo puedo saber? Pues obedeciendo lo que dice Juan 14:15. El amor de Dios se demuestra guardando sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Así de simple. Es decir, la obediencia es la demostración que yo amo a Dios. Entonces, queridos amigos, el grupo, las personas, los individuos que dicen amar a Dios demostrarán con sus acciones. Y esas acciones se resumen en obedecer la ley. Y recuerden que la ley se resume en dos grupos: amar a Dios en primer lugar, y como resultado de ese amor a Dios, amaré a mi prójimo. El amor a Dios, vuelvo a repetir, se demuestra guardando los mandamientos de Dios. ¿Ok? Vamos a seguir hablando un poco más de esto en breve. Vamos con el siguiente grupo: aquellos que deciden no amar a Dios. Miren, aquí vamos a separar a dos grupos. El primero, que decide rechazar a Dios deliberadamente. Ellos han tomado la decisión, no queremos saber de Dios, ya sea que se llamen ateos, ya sea que se llamen agnósticos, o simplemente estén renegados con Dios y deciden pues rechazar a Dios. Es el grupo que tomó esa decisión. No queremos saber de Dios. Sea que exista o no exista, no nos interesa. Quizá no vamos a dedicarnos mucho a este grupo, pero sí al segundo. A aquel grupo que dicen creer y amar a Dios. Aquel grupo que va a la iglesia, aquel grupo que está trabajando en la iglesia, que predica y que ora. Como vuelvo a repetir, aquellos que dicen creer y amar a Dios. Pero a pesar de ello, no quieren someter su vida al amor y al poder de Dios. ¿Qué dice 1 de Juan 2:4? El que dice yo lo conozco pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Entonces yo no puedo pretender creer en Dios y peor amar a Dios si yo no estoy obedeciendo sus palabras, si yo no estoy obedeciendo sus mandamientos, si yo no estoy sometiendo mi vida a su palabra. Al contrario, si yo trato de acomodar la Biblia a mi estilo de vida, entonces yo no puedo decir que amo a Dios. Este grupo busca hacer su voluntad sobre la voluntad de Dios. Mucho cuidado, queridos amigos. Mucho cuidado. En lugar de que nosotros busquemos en la Biblia, a ver, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que te obedezca? ¿Cómo quieres que actúe? Yo busco en la Biblia algo que se acomode a mí. Yo busco en la Biblia que las órdenes, las bendiciones y todo lo que está ahí se acomode a mi vida. Esto es un pecado y esto es un gran error. Entonces recuerden que nuestro mundo se va a dividir en dos grupos: el grupo que ama a Dios y lo demuestra a través de la obediencia de su palabra, y el grupo que simplemente rechazó a Dios o cree creer en Dios, pero no lo demuestra. Recuerden que nuestro mundo estará dividido en estos dos grandes grupos. Ahora miren, viene algo curioso acá, porque el grupo que no ama a Dios tiene que entender lo siguiente, y bueno, todos tenemos que entender esto. Si nosotros decidimos aferrarnos al pecado, porque si yo no amo a Dios, si yo pretendo que el Señor se someta a mí, que en otras palabras, si yo no quiero obedecer a Dios, es porque no amo a Dios. Y hay cosas que están sobre Dios para mí: el dinero, la familia, el trabajo, cualquier otra cosa. Entonces, si yo sigo aferrado al pecado, entonces yo tengo que recordar que Dios destruirá el pecado.
Dios va a destruir al pecado, pero Dios no quiere destruirnos a nosotros. Pero lamentablemente, como el pecado será destruido y yo estoy aferrado a mi pecado, cuando este mundo sea destruido, como consecuencia nosotros seremos destruidos. Esto es inevitable. Recuerda, Dios no quiere nuestra perdición. No es que Cristo tarda su regreso, dice Pablo, Pedro. No, al contrario, Él no quiere que nos perdamos. Por eso es paciente, dice. Y ese es el amor de Dios. Él no quiere que nos perdamos. Pero si yo sigo empeñado en abrazar mi pecado, yo tengo que entender que la paga del pecado es la muerte. Y es la muerte eterna. No hay un infierno, no hay un lago de tormento eterno. Eso no existe. Pero la muerte eterna es nuestro final si es que yo rechazo el amor de Dios. Entonces, queridos amigos, recordemos esto. No amar a Dios me va a llevar a la destrucción. Y quizá en ese contexto sí podamos decir, entonces témele a Dios, porque el juicio para ti no va a ser nada bueno. Y tu paga tampoco va a ser lo que tú deseas. Ahora aquí viene una pregunta, ¿por qué tentar este final si existe otra opción para nosotros? ¿Por qué decir, caramba, entonces me espera la perdición, la destrucción, si Dios tiene preparado otro plan para ti? Y vamos a ver precisamente al grupo que ama a Dios, aquellos que hemos decidido amar a Dios. Para esto hay algo fundamental, tú tienes que aceptar el amor de Dios. Dios te ama, tal como eres, tal como estás, tal como vivo. Dios me ama, Dios te ama. Recuerda, tú no puedes hacer ni más ni menos para que Dios deje de amarte. Él te ama. Para muchos quizás esto sea maravilloso de oír, para algunos quizás sea difícil, porque ¿cómo me pueden amar a mí? Ustedes no saben lo que hago, ustedes no saben quién soy. No, pero Dios sí. Pero igual Dios te ama. Tal como eres, Dios te ama. En ese sentido, la invitación es ama a Dios. Pastor, ¿cómo yo puedo amar a Dios si no lo veo? Si yo no lo tengo en la casa, si yo no lo escucho. Me dicen que Dios está ahí, sí, pero yo no lo veo. ¿Cómo puedo amar a Dios? Es algo simple, querido amigo. Lee tu Biblia todos los días. Lee. Repito y repito esto. No dejes de leer tu Biblia. No dejes de hablar con Dios. No dejes de conversar mientras caminas, mientras haces tus cosas en silencio. Conversa con Dios. Ama a Dios. Muestra respeto. Muestra reverencia a Dios. Y por supuesto, obedece. Recuerda que amar a Dios es eso. Amar a Dios es mostrarlo en nuestras acciones que incluyen la obediencia. Y aquí entra el texto de Deuteronomio 5:10 con el cual vamos terminando este bosquejo. Dios es fiel, dice, y Él guardará a su pueblo, quienes le aman y guardan sus mandamientos. Bueno, esto está muy parafraseado. Pero Dios es fiel a su promesa. Y el Señor siempre ha dicho, si tú obedeces, si tú me amas y obedeces, entonces te voy a bendecir. Y querido amigo, la mayor bendición que todos estamos esperando es su pronto regreso. Miren, hace algunos instantes veíamos el triste final de aquellos que deciden rechazar el amor de Dios. Qué triste final. Este es el otro final que Dios tiene para ti. Que no es un final, es un inicio. La vida nueva en el cielo. Querido amigo, esa es la bendición que Dios tiene para ti. Recuerda, Él es fiel, Él es justo. Y Él guarda, Él cumple sus palabras, Él cumple sus promesas. Y Él ha prometido volver para salvarte, Él ha prometido volver para redimirte. Y Él ha prometido llevarte a donde Él está. Así es que la invitación final de este comentario es la misma que te hace Moisés. Ama a Dios, honra a Dios y obedece sus mandamientos, obedece su palabra. Que tu galardón, dice Apocalipsis, será grande cuando Cristo vuelva por segunda vez. Muy bien, ¿qué es lo que hemos aprendido de esta lección? Básicamente 3 puntos. Obviamente, si ustedes tienen más, compartan, por favor. Número 1, Dios nos amó y nos ama sin condiciones. El amor de Dios siempre ha estado ahí. En segundo lugar, debemos dar a Dios amor y honra, el temor a Dios. Y por último, el amor a Dios indicará nuestro futuro. Si yo amo a Dios, salvación. Si yo amo a Dios, vida eterna.
Pero si yo decido rechazar ese amor a Dios o no quiero someterme a su palabra en consecuencia, mi final no será nada agradable. Finalmente, ¿qué hacer con lo que hemos estudiado? Miren, hay un mandato muy especial en Deuteronomio. Estas palabras de la ley las atarás a tu mano. Bueno, está parafraseado Deuteronomio 6:8. Hagamos de la lectura de la Biblia un hábito constante. En nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, aún en el trabajo. Seamos pues amadores de Dios y no dejemos de relacionarnos con Él. Porque Moisés dice al pueblo, repítelas y repítelas estas palabras. Porque vuelvo a repetir, es la única forma de amar a Dios, relacionándote con Él. Y por supuesto, te animo a estudiar la siguiente lección que lleva por título El extranjero dentro de tus puertas. Queridos amigos, de esta manera terminamos el bosquejo de esta lección. Muchas gracias por acompañarnos en este bosquejo. Por mi parte, me despido deseándote muchas bendiciones con el deseo de volver a encontrarnos en una nueva oportunidad.